tema sobre el que hemos estado hablando bastante en los últimos tiempos, incluso desde una perspectiva hasta político-partidaria y esa puja, ¿no? Eso que se ha hecho que no estaba nada bueno y es un poco hacer política con el hambre de la gente, en fin. Ha sido una instancia, un momento del que como uruguaya me da un poco de vergüenza, supongo que estarán todos de acuerdo en lo que hemos hecho en general con este tema, ¿no? Vamos a hablar de números concretos, porque por primera vez el Uruguay tiene números oficiales. Hace poquito veníamos manejando el tema con la información de la FAO, ¿no? De la OMS, que venía haciendo registros desde hace bastante tiempo en Uruguay. Bueno, no conforme con esta información, el MIDES lo que hace es contratar al INE para que específicamente haga esta investigación. Vamos a ver la información. Hasta el momento Uruguay recibía datos de la FAO o de la encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud, pero no se contaba con datos oficiales y nacionales sobre la prevalencia de la inseguridad alimentaria de los hogares uruguayos. Por tanto, estas cifras no son comparables con estudios anteriores. El director del Instituto Nacional de Estadísticas, Diego Aboal, indicó que estos datos pueden ser un buen insumo para el monitoreo de esta variable y explicó que el estudio es representativo y que el relevamiento se realizó en 7.624 hogares. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que participó de la presentación de los datos, destacó que es un paso importante para poder desarrollar políticas públicas. Lo que pretendemos es una mejora estructural del sistema de alimentación. Y esto se enmarca en 3 ejes, que son los siguientes. El primer eje, información. El segundo eje, plan de acción. Y el tercer eje, recursos. En concreto, el ministro dijo que el INDA trabaja en 3 líneas de acción: el Sistema Nacional de Comedores, en el que se trabaja su fortalecimiento, el apoyo a 456 instituciones a través del programa Alimentando Derechos y el apoyo a programas con personas vulnerables. Y anunció una 4ª línea de trabajo. Se va a generar una 4ª línea de acción, que hasta el momento no existe, que es a través de puntos ágiles de distribución de alimentos, a veces fijos y a veces móviles. ¿Qué queremos? Queremos permear en las zonas para que esa necesidad que puede llegar a estar tenga la accesibilidad de una forma mucho más dinámica. ¿Y por qué los puntos móviles? Para estar en más lugares del punto de vista territorial en diferentes horarios, y eso es parte del plan que se va a implementar en el año 2023 y obviamente se va a profundizar en el año 2024. Según explicó Lema, los recursos para desarrollar el fortalecimiento del sistema alimentario se obtendrán mediante lo asignado por la rendición de cuentas. Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida a Ignacio Elgue, director del INDA. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No, por favor, obviamente está aquí porque el INDA ya lo hemos escuchado en el tape y ya lo veníamos incluso comentando aquí en el programa. Bueno, la planificación que tiene para los 2 próximos años, ¿no? En cómo desde el gobierno se va a contribuir con la realidad, esta realidad que además marcó algo que también ya se intuía por otras encuestas y otros estudios, y es que, bueno, justamente donde viven los más pequeños, los hogares donde hay más pequeños, que están padeciendo más lo que es la insuficiencia alimentaria, ¿no? Pero me gustaría hacer preguntas concretas porque a veces nos perdemos entre tanta estudio, entre tantos porcentajes. Se jugó mucho con lo que teníamos de la FAO antes, la información que había, ¿no? Cuando el Frente Amplio habla del hambre ahora, se decía, no, pero anda a la FAO y los resultados dan récord de hambre en el 2016. O sea que si es por eso, inseguridad alimentaria además, sí, que no es lo mismo que hambre. Entonces, si dejamos a la FAO de lado, esta encuesta del INE de alguna manera tampoco resultó tan dolorosa como uno lo imaginaba, ¿no? ¿Qué da exactamente? Porque no es lo mismo cuando vos abrís un diario y ves el titular, 500.000 de uruguayos tienen inseguridad alimentaria o comió menos porque le faltó plata, a que si hablamos hacemos la lectura correcta de lo que significa inseguridad alimentaria. Bueno, esta encuesta es mucho más robusta que la que hacía FAO. Son muchos más casos, se utiliza el método que usa la encuesta continua de hogares, sí. O sea, y es básicamente a hogares. El primer número que nos da es hogares. La encuesta FAO da
personas, esta da hogares, es más robusta, nos da por regiones, o sea que tenemos un insumo para hacer políticas públicas de mucho mejor valor, vamos a decirle. Esto nos permite, como el primer paso, hacer acciones sociales con base científica, que eso es lo que apuntamos. Perfecto. No a intenciones, sino a cumplir metas y objetivos y que eso pueda modificar estos índices. Estos números, ahí está. Que ya esa está estructural, ¿no? Además de todos los efectos que puede haber tenido la pandemia. Estamos hablando de que si nos basamos en la encuesta de FAO, desde que se empezó a medir, siempre fue superior al 20. Sí. La inseguridad alimentaria grave, moderada y con diferentes parámetros en diferentes años, con un pico del 2016. En este momento tenemos algo que es mucho más concreto, con datos propios por regiones, como le dije, y bueno, esto nos permite apuntar nuestras acciones a la zona donde consideramos que estamos más debilitados. Bien, podemos empezar... el norte y el área metropolitana. Exacto, pero podemos empezar por analizar los resultados de la propia encuesta del INE. Bueno, a nivel país nos da un 15% de grave y moderada y un 2,6% de grave. Eso es a nivel país y a nivel hogares. Cuando pasamos a personas, se incrementa por la cantidad justamente de personas que viven en esos hogares que tienen inseguridad alimentaria. Bien. ¿Y qué parámetros entonces tendríamos que usar para entender o analizar si efectivamente, bueno, la pandemia hizo realmente tambalear y perjudicó mucho más? ¿O contra qué porque si no vamos a usar la FAO, el material de FAO, ¿contra qué comparamos para saber además en qué momento estamos hoy? ¿No? Bueno, la fotografía de hoy es esta. Estos son datos de junio, o sea, de este año. Pero para saber si estamos peor o mejor, antes de la pandemia, peor no podemos comparar directamente porque son encuestas con diferentes... Ok, entonces va a ser el punto de partida. Este es el punto de partida. Y esta es la herramienta que vamos a usar para la planificación de las acciones nuevas, esa cuarta línea de acción que habla el ministro, y del refuerzo del Sistema Nacional de Comedores en el área metropolitana y en el interior del país. Bien, hablar de inseguridad alimentaria moderada o grave es hablar de realmente personas que están pasando hambre. Cuando hablamos de la grave, es personas que algún día estuvieron sin comer. O sea que en el año pasaron algún día sin comer. O sea que ese día, si usted está un día sin comer, ese día pasó hambre. No quiere decir que esté en situación de hambre o de nutrición crítica o algo. Pero ese día, si usted estuvo 24 horas sin comer, pasó hambre. Sí. Y si te pasó... Si pasó un día, que es lo mínimo. Seguramente, con un día ya está en inseguridad grave. No, claro, pero además, si alguien no le da la plata para comer un día, seguramente la pelea todos los días, y habrá más de un día que no pueda comer, o sea que... pero nosotros tenemos que considerar que el Estado uruguayo, con políticas de Estado, tiene herramientas que han fortalecido y que han permitido que no se dispararan los números, que son los CAIF, la alimentación en primaria, y el Sistema Nacional de Comedores y algún otro programa que tiene el INTA. Bien, repasemos el porcentaje de la grave. La grave es 2,5 de hogares y 2,9 cuando se pasa a personas. Bien. Y cuando hablamos de moderada o grave, ¿qué es lo que quiere decir exactamente? Quiere decir que dejó de... Cuando usted ve en los quintiles, en todos hay, o sea que no importa en qué situación, hay moderada y grave, pero básicamente usted no se alimentó como desearía o no tuvo una alimentación con balanceada. Balanceado o adecuada en nutrientes, vamos a decir así, porque es alimentación y nutrición. Por eso. Yo usé la palabra balanceada porque no se me ocurría otra, pero entiendo que es no solo arroz, no solo pan. O no come las veces que quiere frutas y verduras, porque no puede acceder, o carnes, o la carne que usted desea. Perfecto, ahí está, bien. Finalmente, este aporte que se va a hacer, este incremento presupuestal para 2 años, ¿no? Sí. Logró todo el consenso. Sí, al final sí. Bien. Se logró que se votara de vuelta, se votaran senadores, pasara a diputados y el Frente Amplio lo votara en diputados. Bien, tal vez sea importante volver a repasar qué es lo que propone y por qué estaba escalonado de una manera tal
bueno, que generó un poco la polémica, ¿no? ¿Por qué justo más en el año preelectoral? Bueno, porque este programa o línea de acción se empieza a ejecutar en abril. O sea que el primer año van a ser 9 meses y bueno, y no queríamos quedarnos con su ejecución el primer año y hacer algo que capaz que fuera paso a paso, pero tenemos el compromiso, o por lo menos está conversado, de que si necesitamos a fines de año más recursos, Economía está dispuesta a conversar con nosotros para ver si los podemos usar. Ah, bien, muy bien. Me gustaría abrir el panel. Después, en todo caso, si quedan preguntas, yo sigo. Pero, Fernanda, ¿pregunta concreta? No, creo que estos números naturalmente que preocupan, pero lo que más interesa es bueno saber cómo se va a seguir adelante. Partimos de la base del aumento presupuestal que se votó en la rendición de cuentas de 155 millones de pesos para el año que viene y 260 millones de pesos para el año siguiente. Que es un esfuerzo importante. ¿De qué acciones va a ir acompañada justamente, bueno, con este panorama, cómo se ataca? Bueno, la idea es reforzar el Sistema Nacional de Comedores en Montevideo, abriendo 2 comedores, uno en donde está INDA, en la Rambla y ahí en la aduana, y otro en lo que es el eje de Casaballe, es básicamente Aparicio, Sarabia y Azotea de Lima, donde se encuentra el batallón de ingenieros 5, que se traslada y que se va a hablar un puesto de un comedor ahí en un área que vamos a manejar con diferentes ministerios, pero que Linda va a tener un comedor ahí. Y después la otra línea de acción son puntos ágiles de distribución, porque nosotros, los comedores tienen un área de influencia, pero quedan varios sin incluir. Y bueno, ahí vamos a poner diferentes vehículos que se movilicen y lleguen a la población, porque la experiencia que tenemos es que la gente tiene que tomar, o la población beneficiaria tiene que tomar 2 ómnibus para llegar a un comedor. Entonces, también vamos a hacer más ágiles el tema de la población objetivo. Y claro, es otro de los temas que teníamos. En ese sentido, disculpe que intervenga de nuevo, pero cuando uno imagina personas que tienen problemas, que no pueden comer un día por falta de dinero, no es que lo único que no pueden es comer ese día. Es una experiencia vital que los viene llevando por las dificultades en todos los órdenes, de vivienda, de salud, de transporte. Entonces, está pensado cruzar todas esas variables, ¿no?, para que la comida llegue en tiempo y forma. Exactamente. Lo primero que tenemos que buscar, el plan lo primero que tiene es la población objetivo. Bien. Y se cruzan preguntas de inseguridad alimentaria con otras socioeconómicas. Bien. Por ejemplo, si son jefas de familia, si tienen menores a cargo. Sí. Todas esas preguntas que las estamos viendo cuáles son, se van a ponderar para darle, si están en inseguridad alimentaria, no solamente por las FIES, sino por su situación socioeconómica. Bien. Con eso se les va a decir, también se les va a georreferenciar para ver si pueden ir a un comedor o tienen que ir a un punto de distribución. Bien. Fernando. Yo le quería pedir al invitado si podía precisar algún número, porque dice, la inseguridad alimentaria siempre estuvo por encima del 20%, ¿no? Creo que dijo. Sí, según la FAO. Con un pico en el 2016. Sí. Ahora surge este dato del 15% entre grave y moderada y el 2,9% entre las personas graves, ¿verdad? Todos esos datos son ciertos. Eso supone que entre grave y moderada hay 500.000 personas que tienen insuficiencia alimentaria en el Uruguay. No. No, porque el 15% ¿de qué es? ¿Del total de la población o de qué? El 15% de los hogares es. No quiere decir que todas esas personas estén pasando inseguridad alimentaria. Pero el 2,9% de las personas... Tampoco, es de los hogares, 2,6% de los 2,6 hogares, y 2,9% de las personas que forman parte de esos hogares. No quiere decir que todas esas personas estén en inseguridad alimentaria. Está bien, 2,9% de las personas que están en esos hogares tienen insuficiencia grave. Están en hogares que tienen insuficiencia grave. Hogares... ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene un niño... Pero el 2,9% del total de la población son 100.000 personas. Sí, ese es el número. Son 100.000 personas que considera el 15, ahí llegan a los insuficiencia grave. Grave. Yo le quería preguntar cómo se compatibiliza esos números, el 15%, ese 3%, 2,9%,
con un índice de pobreza que es del 10,7. Hay mucha gente que no es pobre, pero tiene insuficiencia alimentaria, aparentemente, por lo que yo veo acá. Hay gente que no es pobre, pero tiene insuficiencia alimentaria. Esa pregunta, sí. ¿Cómo no es pobre? Si tiene insuficiencia alimentaria, es pobre. Hay un desempleo del 9%. Hay mucha gente que tiene empleo y aún no puede comer con el empleo que tiene. Como les dije al principio, es inseguridad alimentaria y nutricional. Usted puede estar en inseguridad alimentaria y nutricional estando en el quintil más alto de la población porque no come los nutrientes y la alimentación necesaria y adecuada para una vida sana. Pero yo supongo que esos guarismos no lo estamos midiendo acá para... Sí, está medido acá. Cuando usted habla de seguridad alimentaria, es la experiencia que usted tiene. Pero si yo como comida chatarra todos los días, ¿entro en la categoría de inseguridad alimentaria? Si usted siente la experiencia, es así. Porque usted vio las preguntas que tiene... Pero entonces el dato, para evaluar situación socioeconómica, de hambre, como tituló un diario hoy, casi hambre, para evaluar eso, para poner casi hambre, es una situación extrema. Yo comparto con usted. Me puedo alimentar horrible y no pasar una gota de hambre. Y bueno, pero lo que pasa es que el hambre es otra cosa, no es inseguridad alimentaria. Está por eso. Son cosas. Saquemos la palabra hambre de cuando esto. Cuando usted abre el glosario de FAO, le dice qué es hambre y qué es inseguridad alimentaria. Y esta es una encuesta que utiliza FAO, es una de las herramientas para medir el hambre, no es la única. También hay desnutrición, hay malnutrición, hay un montón. Hay también una encuesta de consumo, qué es lo que usted consume, qué puede consumir con su sueldo, y ahí también, o sea, esta es una herramienta. Nosotros la consideramos la adecuada en este momento para hacer la planificación. Esto no es una fotografía del momento para tener una base para ver cómo podemos actuar, no para sacar titulares en los diarios. ¿Pero ustedes van a desarrollar políticas en base a este dato? Sí. ¿O van a educar a la gente a que coma mejor, más saludable? Las dos cosas hacemos desde INDA. INDA no es solamente dar un plato de comida, también educa, tiene una página, tiene un observatorio nutricional, tiene recetarios que van con INDE, tenemos un montón de programas que son de educación, que muchas veces están subvalorados o están ocultos tras el plato de comida que entregan en los comedores. Y una última cosa, ese 2,9%, esas 100.000 personas que algún día en el año tuvieron hambre, porque ahí sí tuvieron hambre, ¿no? El que no comió un día tuvo hambre. Le vuelvo a repetir, pero lo dijo todas usted. Las personas, es el 2,5% de los hogares. 2,6 de los hogares y 2,9 de personas que habitan esos hogares. Sí. Está bien, nos quedó claro. Bueno, pero no todos. No nos quedó claro. No todos están con hambre. El 2,9. No, esa es la cantidad de personas que habitan en esos hogares. No tiene que pasar que todos ellos ya se han pasado hambre. Muchas veces esa familia tienen 4 hijos y los padres dejan de comer, pero el hijo come, porque va al CAIF y va, entonces el padre capaz que deja de comer. Y esa familia está en inseguridad alimentaria, porque se analizan hogares. O sea, que capaz que 1 o 2 integrantes de ese hogar no comieron, pero los niños no pasaron hambre. Los padres sí. Bueno, para esos hogares donde hubo al menos una persona con hambre, ¿va a haber alguna política diferenciada específicamente para eso? Sí, estamos buscando para entregar justamente los puntos de distribución para que llegar a todos. Por eso se hizo con georreferenciación. Otro cambio robusto en el sistema también es que se va a dar de comer, hasta ahora se daba de comer 5 días presenciales y se le daba un ticket de alimentación y se va a considerar los domingos. Porque si estamos diciendo que si un día no pueden comer esas personas que están en vulnerabilidad, se le tiene que considerar el domingo, que nunca se le consideró históricamente en los comedores de INDA. Bien, eso es importante. Antes de ir para este lado, al pasar, dijo usted, estos son números que no tienen que reflejarse o que no tienen que generar títulos de diario. Algo así dijo, sí, ¿no? dije. No son para. Bien, no son para título de diario. Son para bien. Son para poder empezar a medirnos, ¿no? Más científicamente, analizar el efecto de las políticas públicas. De todas maneras, me imagino que a la hora de evaluarnos, ¿alguna comparación se ha hecho con otros países? ¿O todos pasan por la FAO y están en la misma que nosotras y son pocos los que han hecho una encuesta a la interna, una medición a la interna? La FAO incentiva que los países tengan sus propias mediciones a través de esta herramienta, que es la que utiliza, una de las herramientas que utiliza. Cuando hace la medición, hace la comparativa. Por ejemplo, Chile subió del 10 al 17, nosotros subimos del 20 al 23 del 2014 a la pandemia, o sea que nos afectó mucho menos. Fuimos el país que, por las herramientas que tenemos, que no son de este gobierno, sino que son políticas de Estado, pudo
manejar mejor la pandemia. Y sí, hace una comparación regionales y en todos los países ha subido la inseguridad alimentaria. No hay país que haya pasado por la pandemia sin reflejar esos números en la sociedad. Bien. Por acá. Bueno, yo creo que era de algún modo lo que estábamos esperando, ¿no? Una actitud responsable de las autoridades. A mí me parece, yo he sido crítica con todo lo que ha sido ir y venir por el asunto de las ollas. Me parece que lo que se esperaba era esto. Bueno, esto es una medición, podrá tener sus bemoles, no hay con qué compararla porque es la primera vez, pero es algo que yo creo que es serio en la medida que quienes están involucrados son instituciones serias y hay allí un compromiso institucional. Negar que tenemos un problema, estamos discutiendo 5% más, 5% menos, estamos hablando de si es porque comes hamburguesas todos los días. Me parece que es negar la realidad que todos vemos, que todos percibimos y que aún quienes tenemos empleo sabemos que es muy difícil con la inflación que tenemos, con los precios que tenemos, poder satisfacer las necesidades de una familia en todas sus necesidades en cuanto a la alimentación, y no es solo un tema de educación, sino de precios. Es ir al supermercado y ver lo que salen las cosas. En un país en el que además exportamos miles y miles de toneladas de cereales, de carne, de leche y demás. A mí lo que me gustaría preguntarle hoy es cuál ha sido el rol del Instituto Nacional de Alimentación durante la pandemia, con la gravedad que hemos tenido de situaciones muy complejas. Ahora vemos que hay un rearmado, un reperfilado del instituto. Sin embargo, vimos que quienes llevaban la delantera en asistir a quienes más necesitaban era una ONG que se formó especialmente para estas circunstancias. ¿Por qué el Instituto Nacional de Estadística no fue quien organizó o quien llevó adelante todas esas ayudas que tenían que ver con las alimentaciones? Y terminamos discutiendo entre el Ministerio de Desarrollo Social y la gente, las organizaciones sociales que voluntariamente se organizaron para darle la comida a la gente en los barrios. ¿Qué pasó? Yo me hice cargo del instituto el 10 de marzo. El 13 se declaró la pandemia. El instituto tenía graves problemas tanto de recursos humanos como de recursos físicos. No es una excusa, pero no teníamos capaz que la capacidad y bueno, se consideró que el apoyo a ollas a través de una ONG fue una política circunstancial, que a la brevedad se iba a poder salir con una política de Estado. Eso tardó porque nosotros en este periodo recibimos 17 técnicos del MIDES, tratamos de reforzar, tuvimos que solucionar problemas edilicios en el depósito que se inundaba, que tenía problemas, que estaba inhabilitada la entrada. Todo eso no son excusas, son realidades que nosotros las planteamos a las autoridades y bueno, en ese momento se decidió que el camino mejor era a través de una ONG, que iba a ser más rápido. Usted sabe que el Estado es burocráticamente para una licitación es mucho más lento que a través de una ONG. Nosotros teníamos que hacer licitaciones, tenía que ser rápido, tenía que ser menos burocrático. El Estado no pasa por eso, una licitación depende del monto, pero de montos importantes la termina firmando el presidente y eso pasa por el Tribunal de Cuentas y cualquiera de los oferentes puede presentar un recurso y eso frena la licitación. Entonces se entendió en ese momento que iba a ser más eficiente a través de una ONG. La pandemia pasó, la emergencia pasó y aparte queríamos hacer una política pública en base científica. Y bueno, para tener eso había que tener números y tenía que tener... las ollas cumplieron su función, fue una herramienta de solidaridad natural para nuestro país, como fueron, por ejemplo, las donaciones de INAC, que donó más de $1 millón en cada uno. Nosotros también hicimos un esfuerzo porque pasamos a multiplicar por 3 los usuarios de nuestros servicios, pero había que hacer una fortificación entera de INDA. Ni el país ni el mundo estaba preparado para lo que fue la pandemia. Bueno, ese fue el camino que encontramos. Capaz que ahora, con el diario del lunes, dijimos, bueno, ¿cómo salir después de esto? Después que la gente se apoyó en las ollas, todo el esfuerzo que hicieron. Bueno, es así. Capaz que no fue el mejor camino, pero fue el que encontramos en ese momento y que encontraron las autoridades. Pero esto de aquí en más, si ustedes ¿visualizan un INDA capaz de reaccionar ante una situación como fue la pandemia? ¿También implica eso?
Y nosotros estamos reforzándonos. Si tenemos otra pandemia, y bueno, habría que ver cuál es la magnitud del efecto. Lo que sí es, en el 2016, con los números de FAO, teníamos una inseguridad alimentaria de casi el 27% entre grave y moderada. Y el instituto cerró 4 comedores en Montevideo, que fue la mejor herramienta que tuvimos. Y se cerraron 3 o más en Canelones. Y fue en el lugar que las ollas ocuparon ese lugar. O sea, la herramienta del Estado fue disminuida. Yo no encontré ningún estudio por qué se cerró, si fue porque no tenían usuario, por qué fue, pero en los lugares que nosotros precisábamos, que eran 4 más en Montevideo y capaz que 3 más en Canelones, porque tengo alguna duda con alguno, se cerraron sin ningún estudio. Entonces, fue en el lugar que más las ollas se necesitó. Porque en el interior, por ejemplo, donde nosotros vemos que ahora hay un número importante, el Sistema Nacional de Comedores tiene 5 comedores en Artigas, tiene 3 en Rivera, tiene 4 en Cerro Largo, tiene 3 en Tacuarembó. O sea, era más fuerte que acá en Montevideo y área metropolitana. Bien. Alfredo. Yo creo que está bárbaro que el INE haya hecho el estudio porque me parece que no. En el INE creo que confiamos todos, ¿no? Sí, me parece que el INE es una garantía. Entonces no se puede cacarear que sí, que no, que son. Ese es un buen punto, no lo habíamos mencionado. Que me parece que es importante porque yo creo que el que cuestiona el INE, bueno, está, que sí, que lo que sea, cuestionar la rotación de la Tierra. Claro, ahora, las cifras son igual preocupantes. Para mí, insuficiencia alimentaria en muchos casos significa hambre. Y creo que todos los uruguayos tenemos vergüenza de que en un país con lo que producimos alimentos haya gente que tenga hambre. Después podemos discutir cómo se hace o no se hace, pero la cuestión es, el INDA está planificando, porque yo leí por algún lado que tiene 450 emprendimientos que ustedes apoyan. Es decir, no sé si es verdad o no, eso es una de las dudas. Creo que el INDA tiene que jugar un rol para que no haya más gente con insuficiencia alimentaria, con hambre, es decir, en el corto plazo, y que las ollas desaparezcan, porque en definitiva creo que la función es el INDA, no son las ollas. ¿Están planificando eso para hacerlo? ¿Tienen posibilidades? ¿Cómo la ven? Nosotros tenemos diferentes programas. Ese que usted dice es Alimentando Derecho, que se apoya a instituciones públicas y privadas, que es un programa que va desde hogares de ancianos a clubes de niños, pasando por la Escuela Horizonte, por ejemplo, con discapacidad. Ahí se apoya con un porcentaje, no se da todo el alimento. El programa fuerte para esto es el Sistema Nacional de Comedores y esta otra línea de acción en área metropolitana. Que en este momento estamos alrededor de 16.000, 17.000 usuarios y 4.000 que están aprobados en Montevideo, pero que no llegan nunca a más de 1.600 por la lejanía de los comedores. La inseguridad alimentaria es multicausal, no es solamente con un plato de comida que lo vamos a sacar de inseguridad alimentaria moderada. Nosotros vamos a apuntar nuestras baterías a esa persona que usted dice que tiene hambre, que pasa 24 horas sin comer, por lo menos para que todos los días tenga un plato de comida. Y ese sentimiento que tiene usted también es mío, en el sentido de que yo no puedo creer que en mi país haya gente que no come en 24 horas. ¿Y están preparándose para solucionarlo? Sí, estamos con esto. ¿Y la plata que les dan les alcanza? En primer término sí, capaz que tenemos que tener otro refuerzo, pero ya están hechas las conversaciones como para hacerlo. Bien. No, yo quería preguntarle qué opina de la crítica que hace la oposición, que dice cómo están previendo darle más recursos para la alimentación en 2023 y 2024, creciente, más en 2024 que en 2023, cuando la lógica sería ir disminuyendo la situación de dificultad de la gente, o sea, ir resolviéndole los problemas. ¿Están previendo que va a haber más pobreza, más insuficiencia alimentaria? Esa es la crítica de la oposición. La idea de este plan es mucho más que atender solamente el hambre. Vamos por fase. La primera fase que se mide un año entero y este que viene ya está comprometido. Claro, aparte de 9 meses también, la primera fase es solamente alimentación. Claro. Después pasamos a 2 fases más, que es enseñarle a manipular comida, y la tercera fase es recuperar alimentos y poder darle una herramienta de una salida laboral a la población que va a los comedores. Para eso son las inversiones. Sí, para eso son en el último año más que ahora. Bien. El plan tiene 3 fases, si quiere se lo voy a llegar. No, perfecto. Bien, de todas maneras, si me permite, como a modo de reflexión, ¿no?
Porque debe ser muy difícil realmente estar en el gobierno siendo oficialismo u oposición, no importa, pero gobernar en este contexto, con la pandemia, con la inflación mundial, con la amenaza de guerras y con estos datos además que son vives en la cara, porque por más que uno sepa que mucho viene de antes y que es estructural y que estamos mejor que otros en el mundo, todo lo que quieran genera, ¿no? Una cosa, un espejo que nadie quiere. ¿Cómo se abstrae de la coyuntura política para realmente poder, bueno, planificar y sobre todo seguir adelante con políticas que además es una aventura, es un desafío? ¿Cuándo va a volver a medirse? ¿Cuándo el INE vuelve a hacer a ver cómo venimos, cómo va esta política? El año que viene, lo vamos a hacer año a año esto. Porque anualmente. Sí, o sea, va, en un módulo igual que este, el año que viene tenemos previsto medirnos. Y el otro año también, para ver cómo se evoluciona y si la política que hacemos tiene algún resultado o no. Bien. Por eso la encuesta también es un momento de coraje, porque no sabíamos cómo nos iba a dar los números. Y no sabemos cómo nos van a dar los que vienen. Porque cuando decimos que vamos a hacer políticas públicas con base científica, es lo que buscamos. Y buscamos mover esos índices. Yo le digo, es multicausal, pero por lo menos si no movemos los índices, por lo menos que todo el mundo tenga un plato de comida diario. En la prensa salió que en realidad esperaban otros números, ¿no? Sí, porque no pensábamos tener tanta diferencia con los números FAO. Claro. Pasamos de 23 a 15, de casi 6 y pico a 2,5 o 2,9 si lo pasamos a personas. Pero eso no nos da ninguna... No, nada para celebrar. Orgullo. Estamos hablando de esos números que son para un país como el nuestro, porque aparte somos un país que no tiene accidente geográfico, que tenemos, somos productores en comida, como dijeron varios de los panelistas, o sea que consideramos que tenemos que poder lograr mover esos números. Muy bien. Y concretamente para redondear el tema de la distribución, que es tan importante, ¿no? Porque muchas veces se mencionó al principio, hay personas que tenían que tomarse 2 ómnibus para llegar a un comedor. Sí. Bueno, ¿esa parte en concreto ya está analizada? Ya está analizada. O sea, primero estamos ahora haciendo un formulario que se va de autopostulación. Las personas que se consideren que están en seguridad alimentaria se van a poder presentar por un formulario que se va a abrir, porque esto arranca el 1 de abril, porque el presupuesto empieza el 1 de enero. Se van a poder autopostular, esos van a ser, por supuesto, que evaluados, y ahí se va a georreferenciar los lugares con más carencia. Las áreas de acción de los comedores que están ahora, que se van a abrir, y después vamos a hacer los puntos de distribución que necesitemos para llegar a esa población en esos, vamos a decir, bolsones que están lejos de nuestros comedores. Perfecto. Perdón, y eso para quienes integran la población con insuficiencia grave o también para quienes integran el sector de moderada a grave. Vamos inicialmente es para los que están en grave y los que están en el borde. Bien. Por eso vamos a tomar índices que no son solamente de inseguridad alimentaria, sino también socioeconómicos. Ahí va, cruzando por ejemplo, otras variables. Con personas con niños menores de 6 años, mujeres jefas de familia, y estamos viendo cuáles son los parámetros que se repiten más en esa población que está en inseguridad alimentaria grave. ¿Cuándo le parece que se puede empezar a ejecutar esto? El 1 de abril es la idea de que podemos... el 3, porque el 1 es sábado, el 3 de abril, que es el primer lunes de abril. Bien, y de acá al 3... Ahí empezamos nosotros nuestra planificación a la inversa, que ponemos el día que queremos abrir los comedores en el punto de distribución para atrás, para tener las licitaciones prontas, la población... ¿Y de acá al 3 cuál es el plan? Y de acá al 3 hasta el momento se sigue apoyando las ollas a través directamente del Ejército Nacional, directamente de las ollas. Bien. Alfredo, querías... Una cortita. Te dijo que llevar algo de tickets de alimentación los domingos. ¿Eso para los niños, se está pensando? No. Nosotros, población de niños, o sea, a la población beneficiaria. Sí. La alimentación escolar, ¿no sería también una solución básica para que fuera todos los días, de alguna manera,
Porque muchos de los que tienen problemas de alimentación son niños. Sí. Es decir, ¿cómo se engancha? Y bueno, eso? estamos en conversaciones con los diferentes organismos. Nosotros no manejamos primaria y en CAIF lo que hacemos es damos la educación alimentaria y un acompañamiento en todos los CAIF, en lo que tiene que ver sobre todo en nutrición y de que esos niños pasen esa alimentación que tienen en los CAIF, la trasladen a sus casas. Pero en nuestro programa del Sistema Nacional de Comedores se va a dar de comer todos los días. Bien. Todos los días. Lo otro es lo que vos planteás, algo que se debatió también, si ANEP debería dar de comer todos los días. Todos los días son, claro, porque los gurises... Claro. Pero bueno, es que justamente no es la única herramienta que apunta a la población más vulnerable. Ni ANEP y su plan de alimentación, ni el INDA es la exclusiva, hay muchos otros programas, ¿no? En fin, bueno, si quiere agregar algo, una reflexión final. Bueno, quiero decirle que después de 5 años volvimos a tener en la página del MIDES el Observatorio de Alimentación y Nutricional, que desde que estábamos en el Ministerio de Desarrollo Social se había cerrado y ahora lo tenemos, que es una página muy interesante, que aparte de tener este estudio, tiene muchos estudios que se han hecho en el INDA, además de esa parte oculta que tiene el INDA, que no solamente es la distribución de canastas y de bandejas en los comedores. Bueno, muy bien. Ignacio Elgue, director del INDA, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber, bueno, por lo menos intentado aclarar un poco, porque recién me crucé con un mensaje de un televidente, me dice, no entendí un pomo, dice, lo de la inseguridad alimentaria. Pues claro, de verdad, entre los porcentajes y que si hambre, no hambre, uno queda complicado ante la situación. Yo los invito a que el estudio está completo en la página de INDA, lo pueden ver, lo pueden bajar. Ahí se explica exactamente, como se hizo acá, qué es cada cosa, ¿no? Claro, por supuesto que tiene márgenes de error, tiene un montón de cosas que son muy técnicas, pero también está un resumen final que aclara perfectamente qué es, y también está el glosario de cada terminología. Perfecto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, por favor. Y bueno, obviamente serán insumos más que necesarios para el país y a quien más. Espero que se siga haciendo, ¿no? Antes de ir